¿Qué harías si supieras que el futuro de la Tierra está en peligro? ¿Y si, en un momento de muerte, tuvieras una visión de lo que está por venir? ¿Lo creerías? Imagina estar frente a una verdad tan profunda y oscura, capaz de cambiar todo lo que piensas sobre la vida, el mundo y hasta tu propósito. Hoy te contaré la historia de John, un ingeniero de la NASA, quien experimentó algo que desafió su fe, su entendimiento y la realidad en la que vive. John no era una persona religiosa. Para él, la ciencia era la única respuesta. Pero después de un accidente fatal, tuvo la oportunidad de ver la verdad sobre lo que le espera al planeta en el año 2030. ¿Qué vio? Un futuro que pocos se atreverían a imaginar. Quédate hasta el final y descubre lo que John aprendió y cómo tú también puedes prepararte para lo que está por venir. Mi nombre es John Matthews. Soy ingeniero en la NASA y hasta hace poco mi vida giraba completamente alrededor del trabajo. Tenía 42 años y, como muchos, creía que la ciencia lo explicaba todo. Si algo no podía ser comprobado científicamente, no existía. No tenía espacio en mi vida para pensamientos espirituales, y la idea de Dios era algo distante para mí. Mi rutina diaria era clara: largas horas de trabajo, misiones espaciales y un pequeño tiempo para mi familia. Mi mundo estaba perfectamente estructurado, pero todo eso cambió en un instante. Una mañana, como cualquier otra, iba camino a una reunión cuando un accidente de tráfico ocurrió. Fue tan rápido, tan inesperado. Recuerdo la sensación de perder el control, el fuerte impacto y luego la oscuridad. No sabía lo que había sucedido, pero lo supe casi de inmediato. Había muerto. Fue en ese momento que mi vida, tal como la conocía, se desintegró. No sabía que aquello solo era el comienzo de una experiencia que cambiaría mi visión del mundo y de mí mismo para siempre. Lo siguiente que recuerdo es una sensación extraña. No era como cualquier sueño o algo que pudiera explicar. Era como si mi cuerpo ya no estuviera allí, como si estuviera flotando por encima de todo lo que conocía. Sentí un frío intenso y luego una paz profunda. No podía ver nada, pero la sensación era clara. Algo había cambiado. Mi cuerpo, mis pensamientos, todo lo que conocía ya no existía. Estaba suspendido en un espacio vacío, sin tiempo ni espacio, sin dolor. Al principio pensé que era algún tipo de alucinación, o quizás un sueño muy vívido, pero cuando traté de moverme, no pude. No podía sentir mis piernas, ni mis brazos. Estaba flotando, y la sensación era abrumadora. El miedo comenzó a apoderarse de mí. ¿Qué había sucedido? ¿Dónde estaba? No podía entenderlo. Era como si hubiera salido de mi cuerpo, pero mi mente seguía intacta. En ese momento, una voz profunda, suave y a la vez poderosa, resonó a través de mi ser. No era una voz humana, no era de alguien que pudiera ver, pero la escuché de una manera que me hizo detenerme por completo. La voz decía: «No temas, hijo mío, estás aquí por una razón». Miré alrededor, buscando la fuente de la voz. Fue entonces cuando todo a mi alrededor comenzó a brillar. Una luz cálida, llena de paz, que me rodeaba por completo. No podía entender qué estaba pasando, pero de alguna manera supe que algo increíblemente importante estaba por suceder. No estaba solo. En ese espacio de luz empecé a ver una figura que se acercaba. La presencia era majestuosa, pero al mismo tiempo llena de amor y compasión. No podía ver detalles exactos, pero una paz profunda me invadió. Todo el miedo que había sentido antes desapareció. Sabía que no estaba en peligro. Sabía que esa figura era alguien importante. La luz a mi alrededor se intensificó, y mi corazón empezó a latir con una rapidez que nunca había sentido. Sentí una presencia que no solo me rodeaba, sino que penetraba profundamente en mi ser. Era como si toda mi existencia estuviera siendo vista y comprendida, no por juicio, sino por un amor tan inmenso que me abrumaba. No había palabras que pudieran describir ese sentimiento. Era una mezcla de consuelo y calma, pero también de una verdad profunda que sabía que debía enfrentar. De repente, esa figura comenzó a acercarse aún más. Su presencia se volvía más nítida y pude sentir una energía poderosa, pero suave, al mismo tiempo.
Era como si toda la oscuridad y el dolor que había sentido en mi vida desaparecieran en un instante. La figura que se acercaba era como un hombre, pero no exactamente como cualquier ser humano que hubiera conocido. Era Jesucristo. No era como las imágenes que había visto en la iglesia o en los libros. No había una corona de espinas, ni una túnica blanca. Lo que sentí al mirarlo era más profundo que cualquier representación física. Su mirada era intensa, pero no de juicio, sino de una compasión infinita. Cuando habló, su voz no era una voz humana, sino una voz que resonaba en mi alma. Cada palabra que pronunciaba parecía tocar un rincón de mi ser que no sabía que existía. «Has vivido tu vida buscando respuestas en el lugar equivocado», dijo. «La ciencia puede explicar mucho, pero lo que realmente importa no puede ser explicado solo con lógica. El amor, la fe, la conexión con lo divino. Eso es lo que da propósito. Y ahora te mostraré lo que el mundo se está perdiendo». En ese momento, me sentí como si mi alma se abriera ante él. No pude evitar sentir una mezcla de arrepentimiento, asombro y una profunda paz al mismo tiempo. Sabía que lo que estaba por ver cambiaría mi vida para siempre. Jesús extendió su mano, y un paisaje impresionante comenzó a aparecer frente a mis ojos. No era una visión común, sino una visión vívida y tan real que casi podía sentirla. Ante mí se desplegó una imagen de la tierra, pero no era la que conocía. Las ciudades, alguna vez llenas de vida y esperanza, ahora estaban en ruinas. Las calles, que solían estar llenas de gente, estaban desiertas y un sentimiento de desesperación flotaba en el aire. «Esto es lo que vendrá si la humanidad no cambia su rumbo», dijo Jesús, con una voz suave pero llena de autoridad. «La tierra será testigo de desastres naturales, de caos y de un sufrimiento que podría haberse evitado». Vi un aumento alarmante de las aguas que cubrían vastas extensiones de tierra. Ciudades costeras que antes eran prósperas estaban sumergidas en el océano. Las tormentas se volvían más fuertes, más destructivas, y las sequías arrasaban con los recursos de los países más vulnerables. Las personas, atrapadas por el miedo y el pánico, caminaban sin rumbo, buscando respuestas que no llegaban. En cada rincón se veía la huella del sufrimiento humano, del hambre, de la desesperación, pero no todo era oscuridad. También vi a aquellos que, a pesar de la devastación, se mantenían firmes en su fe. Personas reunidas, orando, buscando consuelo y fuerza en la espiritualidad. Su fe era su refugio, su esperanza en medio de la tormenta. A pesar de todo lo que estaba por suceder, había una luz que seguía brillando en aquellos que elegían la fe por encima del miedo. «Esto es lo que está por venir», dijo Jesús, «pero no es el fin. Es solo el principio de un despertar. La humanidad tiene una última oportunidad para cambiar, para arrepentirse, para regresar a lo divino, pero deben actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde». Esa visión de la tierra devastada quedó grabada en mi mente. El futuro parecía sombrío, pero había una esperanza, una luz en medio de la oscuridad, y supe que, de alguna manera, debía ser parte de esa luz. Mientras la visión de la tierra destruida seguía presente en mi mente, Jesús me condujo a una nueva perspectiva. La luz que antes me envolvía empezó a tomar una forma diferente, más clara y penetrante. Fue entonces cuando entendí que las catástrofes no eran solo naturales, ni físicas. Las verdaderas causas del sufrimiento eran espirituales. «Lo que estás viendo no es solo un desastre material», dijo Jesús. «Es el resultado de siglos de decisiones erradas, de una humanidad que se ha alejado de lo divino. La tierra refleja el estado de sus corazones. Cuando el hombre abandona la fe, cuando elige el egoísmo, el materialismo y la indiferencia, todo lo demás sigue ese mismo camino de decadencia». Al principio me costó comprender sus palabras. ¿Cómo podía la gente ser responsable de desastres naturales? Pero a medida que la visión se intensificaba, comencé a entender. La raíz del caos no estaba solo en las decisiones políticas, ni en el cambio climático. Era una desconexión profunda entre la humanidad y su propósito divino. Las guerras, las divisiones sociales, el odio y la falta de compasión. Todo se acumulaba como una bola de nieve que arrastraba al mundo hacia su propia destrucción. Jesús me mostró cómo, en el corazón de cada ser humano,
Existía un vacío que solo podía ser llenado por la fe y el amor divino. Y sin embargo, la humanidad había elegido ignorar esa verdad. El hombre ha elegido confiar en su propia sabiduría, olvidando que solo a través de la fe se puede hallar el verdadero propósito. Explicó. Pude ver cómo las generaciones pasadas habían sembrado el terreno para el desastre que se avecinaba. La indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, el desdén por la espiritualidad y la negación de un poder superior, todo había llevado a una desconexión que afectaba no solo a las personas, sino al planeta entero. Las leyes de la naturaleza no eran solo físicas, también eran espirituales. Y el rechazo a estas leyes había desencadenado un ciclo de destrucción que parecía imparable. El mayor desastre que la humanidad enfrentará no es la destrucción de sus ciudades, dijo Jesús con voz firme. Es la muerte espiritual de su alma. Eso es lo que debe ser evitado. En ese momento, entendí que no solo el futuro de la tierra estaba en juego, sino el futuro espiritual de cada individuo. Si la humanidad no cambiaba, no solo sufriría físicamente, sino que perdería algo mucho más valioso, su conexión con lo divino. Jesús me miró fijamente, como si quisiera que absorbiera cada palabra que estaba por decir. Tu misión, John, no termina aquí. Lo que has visto es solo el comienzo. Te he traído para que comprendas lo que está en juego, pero también para que compartas lo que has aprendido con el mundo. La humanidad necesita despertar, y tú, ahora, tienes la responsabilidad de llevar este mensaje. Sus palabras fueron como un golpe de realidad, pero también una llamada urgente. Me sentí abrumado, sin saber por dónde empezar. ¿Cómo podía compartir algo tan grande, tan profundo, con las personas que todavía vivían en su rutina diaria, atrapadas en sus preocupaciones terrenales? ¿Cómo podía hacerles entender lo que el futuro nos deparaba? Pero no están solos, continuó. Hay esperanza. Y esa esperanza reside en el corazón de cada uno que elija regresar a lo divino. El cambio no se logra solo a través de palabras, sino a través de acciones. Cada pequeña acción de fe, de amor, puede revertir el curso de los acontecimientos. Jesús me mostró entonces imágenes de personas que comenzaban a despertar. No todos, claro está, pero algunos. Vi cómo la fe se sembraba en sus corazones, cómo aquellos que se habían alejado de Dios comenzaban a regresar a Él. Vi a familias rezando juntas, comunidades unidas en oración y acción, ayudándose mutuamente, y pequeños gestos de compasión que se multiplicaban en el mundo. Recuerda, dijo Jesús, el amor es la respuesta. La fe es la clave. No importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay luz en aquellos que eligen seguir el camino divino. El futuro no está escrito. Cada ser humano tiene el poder de cambiarlo. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de mi misión. No se trataba solo de alertar a las personas sobre el futuro, sino de invitarlas a tomar un paso hacia la fe, hacia la transformación interior. No podía quedarme callado. Debía compartir mi experiencia, abrir los ojos de quienes estuvieran dispuestos a ver más allá de lo visible. La visión de la tierra desmoronándose ya no me parecía una condena. Ahora, veía en ella una oportunidad para el despertar, para la redención, y entendí que mi vida había sido guiada hasta este punto para ser un testigo de esa verdad. No podía ignorarlo. No podía volver a mi vida normal sin hacer algo al respecto. Cuando regresé a mi cuerpo, algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el mismo hombre que había muerto esa mañana. Sentí una claridad mental y espiritual que nunca había experimentado antes. A pesar de haber regresado a la vida terrenal, la misión que Jesús me había dado seguía viva dentro de mí. No podía ignorarlo, no podía vivir de la misma manera. La verdad que había visto y experimentado debía ser compartida. Mi regreso a la vida no fue fácil. El mundo seguía igual. La rutina era la misma. Pero algo dentro de mí me impulsaba a hablar, a advertir a los demás sobre lo que se venía. Sabía que no podía cambiar a todos, pero al menos podía sembrar la semilla de la fe, la esperanza y la preparación en aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar. Las visiones del futuro de la tierra seguían presentes en mi mente. Las aguas que cubrían las ciudades, las personas corriendo en busca de respuestas, el miedo y la desesperación.
No era un futuro que quería para mis hijos, ni para nadie. Y la única forma de evitarlo era a través de un despertar espiritual. La humanidad puede evitar este destino, pero deben actuar ahora. Había dicho Jesús, el tiempo no está del todo perdido. Hay una oportunidad de cambio, pero depende de cada uno de ustedes. Depende de la fe, la esperanza y la acción. Ahora, cada día que paso en este mundo es un recordatorio constante de mi misión. Cada persona que encuentro, cada oportunidad de hablar sobre lo que vi, es una oportunidad para hacer una diferencia. Y no se trata solo de advertir sobre desastres, sino de invitar a las personas a vivir con propósito, a regresar a lo divino, a preparar sus corazones para los tiempos que vienen. Te lo pregunto a ti, ahora que conoces esta historia, ¿qué harías si supieras que el futuro está en tus manos? ¿Qué cambiarías en tu vida hoy para estar preparado para lo que está por venir? No hay tiempo que perder. La tierra y tu alma dependen de las decisiones que tomes ahora. No esperes a que sea demasiado tarde. Regresa a lo divino, reconéctate con tu propósito y actúa con amor y fe. La transformación comienza con cada uno de nosotros. Y si tú decides ser parte de esta transformación, serás parte de la luz que puede cambiar el curso del futuro.